El rey de Castilla había convocado a sus huestes para una gran guerra, y la nobleza de Toledo, fiel a su monarca, se preparaba para partir. La ciudad era un hervidero de actividad. Los martillos de los herreros resonaban en las fraguas. Los caballos relinchaban impacientes en la escuadra, y los soldados pulían sus armas con esmero. Una noche en la víspera de la partida, los caballeros más ilustres de la ciudad se reunieron en una fiesta de despedida en el palacio de un noble local. La celebración era grandiosa, con música, vino y risas que llenaban los salones iluminados por antorchas. Entre todos los nobles destacaban dos jóvenes caballeros, don Alonso de Carrillo y don Lope de Sandoval. Ambos eran conocidos en toda Toledo por su valor. Su linaje y su gallardía eran amigos, o al menos eso parecía, pues compartían batallas, cacerías y banquetes. Sin embargo, esa noche una sombra se cernía sobre su amistad, una rivalidad secreta que ambos llevaban en el corazón. Los dos amaban a la misma mujer, la bellísima y enigmática doña Inés de Tordesillas, hija del alcaide de la fortaleza. La fiesta avanzaba, y con cada copa de vino, la tensión entre Alonso y Lope crecía. Sus miradas se cruzaban, afiladas como sus propias espadas, y sus palabras, aunque corteses en la superficie, estaban cargadas de un doble sentido venenoso. La conversación giró inevitablemente hacia las proezas de amor y de guerra, y cada uno intentaba superar al otro, presumiendo de sus conquistas y hazañas. Finalmente, la rivalidad explotó. Lope, con la arrogancia que le daba el vino, declaró en voz alta que la dama más hermosa de Toledo le había prometido una prenda de amor para llevar a la batalla, una cinta azul que adornaba su cabello. Alonso, al escuchar esto, palideció de ira, pues él también creía tener el favor de doña Inés. La discusión se volvió acalorada, las voces se elevaron y los insultos volaron por el aire. Los demás invitados intentaron calmarlos, pero era inútil. El honor de ambos estaba en juego. «¡Mientes!», gritó Alonso, con la mano ya en la empuñadura de su espada. «Eso es imposible, porque ella me ha prometido a mí esa misma prenda». «Lo veremos», respondió Lope, desafiante. «Te reto a que salgamos ahora mismo a resolver esto como caballeros, con la espada en la mano». El duelo era inevitable. Los amigos de ambos intervinieron, recordándoles que un duelo en la víspera de la partida a la guerra era una locura y una ofensa al rey. Pero la ira los había cegado. Propusieron entonces buscar un lugar apartado y discreto para evitar el escándalo y la intervención de la justicia, un lugar donde nadie los molestara. La noche era oscura, cerrada y tormentosa. El cielo estaba cubierto de nubes negras, y la luna apenas se asomaba tímidamente entre ellas. Decidieron salir del palacio en pequeños grupos para no levantar sospechas, y acordaron encontrarse en un lugar bien conocido por todos los toledanos, la plazuela del Cristo de la Calavera. La plazuela era un rincón solitario y algo tétrico de la ciudad, un espacio irregular rodeado de muros de conventos y casas antiguas. En el centro, adosado a una pared ennegrecida, se alzaba un cobertizo de madera, bajo el cual se encontraba una imagen de Cristo crucificado. La talla era tosca y antigua, pero impresionaba por su realismo. A los pies de la cruz, como si fuera el monte Calvario, reposaba una calavera de piedra. La única luz en la plaza provenía de una pequeña lámpara de aceite que ardía temblorosa a los pies del Cristo, proyectando sombras largas y danzantes que parecían moverse con vida propia. Poco a poco, los caballeros fueron llegando a la plazuela, envolviéndose en sus capas para protegerse del frío viento nocturno. Alonso y Lope llegaron los últimos. Sus rostros sombríos reflejaban la gravedad del momento. Se despojaron de sus capas, desenvainaron sus espadas de acero toledano y se prepararon para el combate mortal. Los padrinos designados marcaron el terreno y dieron las últimas instrucciones. El silencio era absoluto, solo roto por el silbido del viento y el lejano eco de la fiesta que habían dejado atrás. «¿Estáis listos?»,
preguntó uno de los padrinos. Alonso y Lope asintieron con la cabeza, sus ojos fijos, el uno en el otro. Llenos de odio tomaron posiciones, levantaron sus espadas, y justo cuando iban a lanzarse al primer ataque, un suceso extraño e inesperado los detuvo en seco. La luz de la lámpara que iluminaba al Cristo parpadeó violentamente y se apagó de golpe, sumiendo la plaza en una oscuridad casi total. Al mismo tiempo, un sonido seco y cavernoso resonó en el silencio, como el crujido de huesos. Todos se quedaron helados, mirando hacia la imagen del Cristo, sin entender qué había pasado. Uno de los acompañantes se acercó con una antorcha que había traído y volvió a iluminar la escena, y entonces lo vieron. Lo que había producido el sonido era la mano del Cristo, la mano derecha, la que estaba clavada en la cruz. Se había desprendido del madero y ahora colgaba inerte, como si acabara de hacer una señal. El asombro y el miedo se apoderaron de todos. La luz de la lámpara volvió a encenderse por sí sola, tan brillante como antes. Los dos rivales, Alonso y Lope, se miraron, sus rostros pálidos como la cera. La ira había desaparecido, reemplazada por un temor reverencial. ¿Era una señal divina? ¿Una advertencia del cielo? Nadie se atrevía a hablar. El ambiente estaba cargado de una tensión sobrenatural. «Continuad», dijo uno de los padrinos con voz temblorosa, intentando romper el hechizo, pero sus palabras sonaron huecas. De nuevo Alonso y Lope levantaron sus espadas, pero esta vez con vacilación, con una duda que antes no existía. Y otra vez, en el preciso instante en que iban a chocar los aceros, la luz de la lámpara se apagó. El mismo sonido espeluznante de huesos resonó en la plaza, y al volver la luz de la antorcha, vieron que la cabeza del Cristo, coronada de espinas, se había inclinado sobre su pecho, como si negara con un gesto de profundo dolor y tristeza. Esta vez, el impacto fue definitivo. El milagro era evidente para todos. Alonso y Lope soltaron sus espadas, que cayeron al suelo con un estrépito metálico que rompió el silencio sagrado. Ambos cayeron de rodillas ante la imagen del Cristo. Abrumados por la emoción y el arrepentimiento, comprendieron la locura de su rivalidad, la vanidad de su orgullo. Se habían dejado llevar por una pasión ciega que casi los lleva a la muerte, a matarse el uno al otro a los pies del Salvador. Con lágrimas en los ojos, se miraron, pero esta vez no había odio, solo vergüenza y un profundo sentimiento de hermandad reencontrada. Se levantaron y, sin decir una palabra, se abrazaron, perdonándose mutuamente en un gesto sincero y conmovedor. Sus amigos, testigos de la escena, no pudieron contener la emoción, y algunos también lloraron en silencio. Decidieron entonces hacer algo para sellar su reconciliación. Juntos, irían esa misma noche a la casa de doña Inés para aclarar el malentendido y pedirle que eligiera a uno de los dos. Aceptando su decisión con humildad y respeto, caminaron por las calles silenciosas de Toledo hasta llegar a la fortaleza donde vivía. Un paje anunció su llegada y, para su sorpresa, fueron recibidos de inmediato. Doña Inés apareció en el salón hermosa como siempre, pero con una expresión de sorpresa en su rostro al verlos llegar juntos. A esas horas, Alonso tomó la palabra, le contó con voz entrecortada lo que había sucedido: la estúpida discusión, el duelo a muerte y el milagro del Cristo de la calavera que los había salvado y reconciliado. «Señora», concluyó Alonso con humildad, «hemos venido a pediros perdón por nuestra insensatez y a rogaros que pongáis fin a esta rivalidad. Decidid entre nosotros, y el que no sea elegido os jura por su honor que se retirará y rezará por la felicidad del otro como si fuera la suya propia». Doña Inés los escuchó en silencio, su rostro cambiando de la sorpresa a la confusión, y finalmente a una ligera sonrisa divertida. Cuando Alonso terminó, ella habló con una voz dulce y un poco burlona. «No sé de qué me habláis, caballeros», dijo. «No comprendo esta historia de prendas de amor ni de rivalidades. La cinta azul de la que habláis, la perdí hace días en el templo,
y a ambos os aprecio por igual como buenos amigos, pero mi corazón ya tiene dueño. Hizo una pausa y con una sonrisa radiante añadió: mañana al alba, antes de que partáis a la guerra, entraré en un convento para tomar los hábitos. Mi prometido es Dios. Alonso y Lope se quedaron sin palabras, petrificados. Se miraron el uno al otro y luego a doña Inés, y de repente la ironía de la situación los golpeó con toda su fuerza. Casi se matan por una mujer que nunca les había pertenecido y que estaba a punto de consagrar su vida a Dios. La tensión se rompió y ambos estallaron en una carcajada, una risa liberadora que borró para siempre los últimos vestigios de su enemistad. Al día siguiente, al amanecer, los dos amigos partieron juntos a la guerra, luchando codo con codo bajo el mismo pendón. Dicen que nunca más una sombra de rivalidad se interpuso entre ellos y que su amistad se convirtió en leyenda. La leyenda de los dos caballeros que fueron perdonados y unidos para siempre por el Cristo de la Calavera. Y así termina esta increíble leyenda toledana, una historia sobre el orgullo, el amor y la redención. Espero que os haya gustado tanto como a mí contarla. Si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguna de nuestras futuras historias. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.